Ok, buenas tardes. Ok, ¿se puede apreciar, correcto, la presentación? Sí, Sí se puede apreciar, ¿no? Ok, vamos a empezar. La clase pasada habíamos estado conversando sobre el rol del auxiliar de enfermero, del auxiliar de enfermería en la atención del paciente con alteración mental. Habíamos hablado del contexto nacional, la importancia de trabajar. Ok, Susana, no te preocupes. La importancia de saber abordar a un paciente con alteración mental o un diagnóstico psiquiátrico en este caso, y cómo es que nosotros, mediante nuestros cuidados, ¿qué vamos a brindarle? Comodidad, confort y bienestar a nuestro paciente, ¿correcto? Ahora, luego que habíamos visto los índices, los porcentajes, las incidencias, hablamos lo que era la psiquiatría, qué era la psiquiatría, en qué se ocupaba la enfermería psiquiátrica, las habilidades del auxiliar de enfermería, qué es lo que debía primar o qué es lo que debería, si bien es cierto, el auxiliar de enfermería está compuesto por muchas características que de acuerdo al paciente con el cual se enfrenta en ese momento le corresponde brindar sus cuidados, debe de hacer primar características propias a su edad o ya sea características propias a su patología o el diagnóstico que presente. Nuestras funciones específicas, las competencias en general, lo hemos dividido de manera metodológica, hemos hablado también sobre los mitos, verdades de la enfermedad mental, cómo es que se ve apreciado, hasta hoy en día no se tiene una idea clara sobre este concepto y este campo de la enfermería muy bonito, pero también que demandaba mucho esfuerzo emocional, mucho esfuerzo físico y las diferentes funciones y cómo es que deberíamos llevarlas a cabo paso a paso. Habíamos visto eso. Habíamos observado el video, no sé si se les brindó los links mediante y pudieron observar el video, que el segundo video creo que no se pudo apreciar correctamente, no se pudo escuchar, tuvimos problemas con el audio, creo que el video en sí era que estaba mal, tenía el audio muy bajo. Espero lo hayan podido escuchar, observar y poder apreciar las características, como habíamos analizado el tercer video vivencial de un hospital psiquiátrico y la importancia que tiene, la labor tan importante que tiene el equipo de enfermería, ¿no? ¿Lo han podido ver, chicos? ¿Se me está escuchando? ¿Me escuchan? Ok, vamos a continuar. sí. Ok. Como no me responden, no, quiero que participen. A medida que vamos a ir avanzando con las clases, voy a tratar de que sea aún más dinámica y voy a empezar a preguntar. Si bien es cierto, no les estoy dejando tareas, pero sí les pediría encarecidamente que revisen los PPT, los videos, la información que hablamos, que si bien es cierto, algunas cosas no están en el PPT, pero sí se las digo en la clase y para ello también creo que la clase es grabada y ustedes para que puedan retomar o reforzar aquello que quizás se les quedó un poco la información vaga por ahí y para poder reforzarlo. ¿Por qué? Porque al final va a haber una evaluación y ahí voy a evaluar todas las clases que hemos tenido al finalizar este módulo y así sucesivamente con cada módulo, ¿ok? Entonces, nos habíamos quedado en los casos. Ya habíamos analizado todo el campo de lo que es la enfermería psiquiátrica, las alteraciones mentales, y nos habíamos quedado en los casos. Les habíamos dado una pequeña leída general, como que una mirada general del caso que habíamos presentado. Habíamos tenido dos pacientes hipotéticas, claro, imaginarias, una que es de 15 años y otra de 40 años. Ambas son aproximadas en edad, ¿correcto?
Ambas tenían un diagnóstico de F20. En este caso, ¿qué significa? Que estaban diagnosticadas con esquizofrenia. Y también veíamos que en ambas se presentaban los mismos rasgos. Chicos, en ambos se presentaban los mismos rasgos, en ambos casos tenían lo mismo, a pesar de que tenían el mismo diagnóstico. No. No tenían, no presentaban, ¿correcto? Entonces, ¿alguien me puede, de los que están presentes, voy a pedir por favor que nos lea el primer caso? A ver, para ver si están atentos. A ver, acá tengo entre los participantes que están conectados. Ojo, son 9 nada más los que están conectados, ¿correcto? Quiero que lo tengan presente. Yo estoy iniciando, estoy esperando hasta 5 y 6 hemos iniciado. ¿Ya? Estaba esperando un momento para que se puedan conectar porque a las 5 en punto solo era yo y dos personas más. Ok. ¿Quién tiene prendido el audio, por favor? Yo voy a solicitar, a ver, no te escucho. Vamos a continuar. Ya quería que más o menos tengamos la apreciación de dos. Quería que dos de nuestras compañeras pudiesen leer, por favor, el esto. Susan, entonces, ok. Susan, lee tú. El primer caso, ya acá lo voy a presentar. Ahí está. Licenciada. Ya. En el Hospital X, servicio de emergencia, se encuentra a una paciente de aproximadamente 15 años de edad en su unidad cubierta, aparentemente dormida. A la interacción refiere no tener nada y que solo la trajeron por querer lavarse las manos con frecuencia. Voz baja, verborreica, se evidencia temblor corporal, a lo que dice ser por los nervios. Pide ver a su mamá y tiene miedo que algo le pase a su perrita. Con la habilidad emocional. Durante la visita médica refiere escuchar voces que le dicen que llore y que llegando quería hacerle daño a su hermano. Diagnóstico F20. Ok, muchas gracias, Susan. Vamos a empezar a analizar. Si bien es cierto, ya le habíamos dado un análisis pequeño en la clase pasada. Susan, por favor, apaga tu audio para poder. Ya. Nuestra compañera Susan nos acaba de leer y nos dice en una parte que está verborreica. ¿Qué habíamos dicho que era verborreico? ¿Que hablaba muy rápido? ¿Perdón? ¿Que hablaba muy rápido? Casi. Verborreico es aquel paciente que nos habla de una manera que nosotros no le podemos entender. Habla rápido, claro, es una manifestación. Entonces, ¿correcto? No sé quién participó. Susan, ¿fuiste tú? Sí, licenciada. Ok. Sí, entonces nos habla de una forma en que quizás ella está con la cabeza baja. Nosotros estamos, como toda persona, cuando nos dirigimos a alguien, lo miramos de frente, pero este paciente no. Está con la cabeza baja, pero está hablando y nosotros no le podemos entender. Emite muchas palabras en un determinado tiempo en el cual él se impide que nosotros como personal de salud le podamos entender. Correcto. Ahora, dice que evidencia temblor corporal, quiere decir que no está agitada, sino tiene un pequeño temblor que no es normal, ¿correcto? Ahora, estamos viendo sus características del paciente, cómo es que se está presentando. Ella dice, cuando seguramente estas personas diagnosticadas con F20 son muy suspicaces, están a la expectativa de lo que pueda pasar o cómo es que nosotros, incluso están con los sentidos mucho más en alerta que muchos otros pacientitos que están diagnosticados, que tienen otro diagnóstico. Ahora, acá cuando se le cuestiona, ella menciona que es por los nervios. Ahora, hay una disociación en cuanto al pensamiento. ¿Por qué? Porque le estamos hablando de una cosa y ¿qué pasa a decir? Quiere ver a su mamá y tiene miedo que algo que le pase a su perrita. Eso no tiene nada que ver con lo que se le está preguntando o con lo que se está relatando en este caso, ¿correcto? Hay una disociación del área de pensamiento. Vamos a tocar más adelante específicamente lo que es la esquizofrenia, por eso les pedía que se conectaran rápidamente. Ahora, durante la visita médica, refiere escuchar voces que le dicen que llore y que llegando quería hacer daño a su hermano.
Entonces, aquí hay una manifestación de la esquizofrenia mediante la audición, en donde ella, dentro de la realidad alternativa en el cual ella se encuentra, porque ya debemos saber ya que cuando tiene un diagnóstico F20, esquizofrenia, ellos viven una realidad alterna, que están completamente diferentes a la realidad en que nos encontramos. Entonces ellos dicen, mediante esto, que escucha voces y que a ellos le piden que llore y hace caso a estas voces, ¿correcto? Esta es una pacientita de solo 15 años de edad, ¿ok? Entonces veamos cómo es que está brotando valga la redundancia, el brote psicótico en este caso, a tan corta edad, a una edad temprana, que son 15 años. Y que habíamos mencionado la clase pasada, guarda relación o no con el contexto, con las cifras, con las estadísticas que habíamos leído, que en qué edad, en la edad joven, que había mayor incidencia de que se presenten este tipo de rasgos que posteriormente se llegan a agudizar en la adultez, pero se presentaban en la adolescencia, en la edad en la juventud, ¿correcto? ¿Se acuerdan lo que hablamos la clase pasada? Sí, licenciada. Ok. Mayormente viene en el tema... perdón. No, dígame. Mayormente se presenta cuando son adolescentes, ¿no? Este tipo de problemas. Pero también, como se dice, también se ha visto casos de niños, ¿no? Exacto. Hay niños que también han presentado este tipo de problemas. Correcto. Y muchas veces, muchas gracias por tu participación. Disculpa tu nombre. María, licenciada. María Velázquez. María Velázquez. Muchas gracias por hacernos ese hincapié. Y es correcto lo que dice nuestra compañera, porque si bien es cierto, en las estadísticas hemos observado que a la edad, en la pubertad, adolescencia, es donde se manifiestan rasgos característicos y hay una mayor incidencia de acuerdo a datos estadísticos de los brotes psicóticos o de que puedan dar inicio a estos diagnósticos, lo que es como la esquizofrenia. También en los niños se presenta, en la infancia, en la niñez, pero estos se llegan a confundir muchas veces con las características propias de un infante. Dicen que está muy inquieto, incluso lo llevan, lo distraen, pero no hay un correcto diagnóstico, un diagnóstico temprano. Es por eso que hay tanto por explorar dentro de este campo que es la salud mental. Entonces sí que es muy importante la acotación que nos acaba de brindar su compañera María. Vamos al siguiente caso. Ojo, aquí también nuestra pacientita hipotética está con F20, esquizofrenia. Veamos a ver cómo es que se presenta. Quiero que tengan bastante, lo que yo quiero lograr con estos dos casos es que se den cuenta que se presenta el mismo diagnóstico, pero las características en cómo ellas lo están llevando la enfermedad y cómo nosotros podemos observar es completamente diferente. Voy a pedir a otra compañera que nos lea, por favor, el segundo caso clínico. A ver, Celia Llerena. Celia. ¿Están atentos? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Celia. Estaba pidiendo a tus compañeros, estoy escogiendo al azar, no quiere decir que los estoy buscando, simplemente los estoy escogiendo al azar de acuerdo a quienes están conectados a la reunión de hoy. Está bien. Por favor, te pido que nos puedas leer el caso en el cual se está presentando ahorita. En el pantallazo que tengo en el hospital y pabellón de damas, sector UCI, se encuentran a una paciente de aproximadamente 40 años de edad, en su unidad cubierta por completo a la interacción refiere no tener nada. No estoy agresiva, como dicen. Ellos me invitaron su comida. No les quite. Estoy tranquila. Nadie me quiso hacer daño. Quiero irme a mi casa. Durante la entrevista no hay contacto visual, facie hipomímica, lenguaje
bradilítico, diagnóstico médico, esquizofrenia. Ok, gracias, Celia. De nada. Okay. Nuestro segundo caso se nos presenta con bastantes entrecomillados. ¿Por qué? Cuando se presenta un caso en muchos entrecomillas, ¿qué nos quiere decir? Que al observar el personal de salud, al observar, esto es lo que nos manifiesta, y nosotros como personal de salud en este campo, si bien es cierto, no vamos a estar andando con una libretita más que nada para el reporte, quizás a nuestra compañera que le toque asumir el turno próximo, tenemos que guardar esta información, ¿no? Una persona adulta madura, de 40 años, está en su unidad, está en el pabellón de damas y está internada, si es que ya lo presentamos así, está en el sector UCI. ¿Qué quiere decir en esto? Que la pacientita está quizás en un alto grado de la enfermedad, en un brote recién instalado, es por eso que aún se encuentra en UCI. Ahora, comparte espacios comunes por la presentación del caso. ¿Podríamos decir que está compartiendo un espacio común con otras pacientes? ¿O está solita, aislada? Podría ser que comparta, por lo mismo que refiere, no les quite la comida, dice, ¿no? Exacto. Comparte habitación, porque es bien difícil dejar también a una paciente sola, ¿no? Viendo la cantidad de demanda de pacientes, es bien difícil aislar a ese tipo de pacientes, ¿no? Correcto. Señorita, pero en UCI tiene el mayor cuidado, ¿no?, que pueden tener contra ese paciente. Exacto. Cuando hablamos en salud mental, en un hospital psiquiátrico, mencionamos UCI. ¿Por qué es importante? Porque quizá el pacientito recién ha ingresado y está en el brote, está en la cima, en la cumbre de su brote psicótico. Entonces, aún no está ni siquiera haciendo efecto los inicios del tratamiento. Entonces hay que tener sumo cuidado, como nos mencionaba su compañera, bastante cuidado. Y sí, si bien es cierto, no la vamos a tener aislada, pero tampoco va a compartir un espacio común como aquella persona, con aquel paciente que ya está recibiendo tratamiento por meses y ya puede realizar actividades recreacionales con sus compañeras, con su paciente, con sus compañeras también hospitalizadas. Pero sí comparte una unidad de UCI en el cual se pueden encontrar 5, 4 pacientitas con diferentes diagnósticos, en su mayoría esquizofrenia, y es por ello que vamos a trabajar ese tema el día de hoy para ver cómo es que se presenta, cómo es que está definido, las causas. Las causas las hemos tocado en la clase pasada, ¿correcto? Nos habíamos separado en 4 causas principales de una alteración mental. Ahora, ¿qué nos dice acá? No estoy agresiva, como dice. ¿Eso qué quiere decir? Que ya presentó un episodio que haya agredido a una compañera. Ellos me invitaron a su comida, no les quité. Entonces quizás que tuvo un brote psicótico en ese momento de la comida y trató de golpearla o quitarle los alimentos en ese momento, y al paciente, que el otro pacientito, no, obviamente no se va a quedar así, ¿no? Por propias características de la enfermedad, y tuvieron ahí un pequeño, un signo de alerta para nosotros, porque pueden llegarse a hacerse mucho daño si no están correctamente observadas. Ya, luego dice, luego de ella pasa del puesto de, por así decirlo, de victimario a víctima, porque dice, nadie me quiso hacer daño, quizá en ese momento se retrajo, decayó el brote psicótico, y la pacientita estuvo constantemente en estado que no miraba, no había contacto visual, no había movimiento, y por eso acá dice, durante la entrevista no hay contacto visual, o sea, no mira a ningún personal que le está hablando. Facie hipomímica, trata de restar el movimiento en su rostro, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, resta completamente este tipo de características, de expresiones del cuerpo. Y lenguaje bradilílico, habla lento, bradilílico, entonces empieza a hablar, es muy poco. Entonces esto empieza, cuando se le empieza a cuestionar a la paciente, en este caso, la paciente disminuye completamente toda la actividad.
hasta llegar en un momento que no dirige la palabra a nadie, no ingiere alimentos, no existe movimiento, se queda en un solo lugar. Entonces, y este comportamiento por mucho tiempo sí llega a afectar a su organismo, a su sistema funcional. Entonces, por ello también que hablábamos que es una de las principales causas de muerte. Bien, estas dos pacientes tienen diagnosticadas esquizofrenia. Ambas tenían el mismo diagnóstico, pero ¿se manifestaban de igual forma? No, no se manifestaban de igual forma. Correcto, exacto. Entonces, eso es lo que yo quería llegar a ustedes. Ok. Ya se han conectado 20 personas. Ya, vamos. La esquizofrenia. Vamos a entrar a detalle con este tema con este diagnóstico que es muy recurrente y como hemos podido ver, las edades pueden presentarse diferentes edades, si bien es cierto, hay una determinada según datos estadísticos en el cual se puede presentar, pero ahora vamos a ver cómo es que lo define la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice? Cosa que ya sabemos, que es un trastorno mental, claro, grave, y en el mundo afectan a más de 21 millones de personas. Entonces, ¿cuál es una característica de este diagnóstico, la esquizofrenia, de esta enfermedad mental, de esta alteración mental, de este trastorno mental? Que hay una distorsión del pensamiento, ¿correcto? Las personas que en el caso clínico escuchaban voces, la primera paciente, hay una distorsión del pensamiento, ¿correcto? Del pensamiento, de las percepciones, ellas sienten que aquella realidad alterna que están viviendo son ciertas, pero no, estas ocurren solamente en su mente. La conciencia de sí mismo y su conducta, todas estas características, tanto la percepción, el pensamiento, las emociones, su forma de hablar en cuanto al lenguaje, la conciencia de sí mismo, su percepción que ellos tienen sobre sí mismos y sus conductas van a verse alteradas. Y nos menciona aquí también que una de las formas más comunes en que se puedan presentar la esquizofrenia es el hecho de oír voces o delirios, como veíamos en el caso clínico anterior, ¿no? Ahora, dice que a nivel mundial, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño educativo y laboral. Claro, una persona que está pasando por ese trastorno mental, poco a poco, va a dejar de hacer todo lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque hay una alteración de su mismo pensamiento y percepción, el cual va a decir que no es necesario lo que está haciendo, sin embargo va a hacer caso a aquellos delirios o a aquellas voces que va a empezar a escuchar producto del desarrollo de su enfermedad. Y también que nos muestra un dato, que tienen, las personas que los padecen, tienen de entre 2 y 2,5 veces más probabilidad de morir a una edad temprana en conjunto, o sea, respecto a la población, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decíamos la clase pasada? Habíamos visto este punto. Porque la enfermedad, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a leerlos en el chat. Claro, acá nos dice que hay un paciente que reacciona diferente de acuerdo a un accidente o por el proceso en que esté pasando, ¿no? Entonces, se debe, ¿por qué? Porque es una... ¿Qué vas a hacer de comida? Pues empanadas. Ok, por favor les pido que apaguen sus micrófonos. Porque esta enfermedad mental va a derivarse a otras, como va a afectar el organismo, el funcionamiento normal de nuestros sistemas y va a conllevar diferentes patologías, enfermedades y esto también sumarse en cuanto al tratamiento farmacológico que vaya a recibir de acuerdo a una enfermedad que ha desarrollado, ¿no? Vayamos. Como mencionábamos, ¿la esquizofrenia qué es? La esquizofrenia es un trastorno grave. Entonces, ¿cómo es que muchas veces una de las formas comunes en que se manifiestan es que este paciente, esta persona, puede escuchar voces que no están ahí, que lo perturban, lo ponen en un estado de intranquilidad? Es por ello que ellos están suspicaces, muy suspicaces, y a cualquier estímulo que se les sea brindado van a reaccionar de una manera distinta a una persona aparentemente sana.
¿correcto? Muchas de estas personas al oír voces, sus delirios pueden conllevarlos a tener síndromes de persecución o que las personas quieren hacerles daño. Incluso hay una distorsión del lenguaje, como veíamos al comienzo, que no se pueden expresar bien, no articulan las palabras, empiezan los lenguajes bradilílicos, unas reacciones hipomímicas o verborreicas, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en los pacientes. Por lo mismo, por todas estas características, una persona con un trastorno mental, en este caso, con una persona diagnosticada con esquizofrenia, obviamente no va a poder laborar, no va a poder trabajar y no va a poder cuidarse de sí mismo. Es por ello que necesita de la atención y de los cuidados de personal especializado o personal que trabaja en el área de salud mental para que pueda estar en completa vigilancia, si lo podemos llamar así. Ahora, nos menciona también que estos síntomas, que muchas veces no son diagnosticados, no son abordados correctamente en el tiempo en que se presentan, podrían comenzar o suelen comenzar. Eso no quiere decir que es una regla común para todo paciente, sino que es algo que se ha ido repitiendo y se ha tomado como un patrón y como un dato para tenerlo en cuenta entre los 16 y 30 años. Entonces, ¿qué nos dice también? Que el sexo masculino va a desarrollar los síntomas a una edad más temprana que el sexo femenino. Es por así decirlo, un estudio que han realizado y se ha tenido esta muestra para poder generalizar en muchos casos, que como lo vuelvo a mencionar, no es una regla general obligatoria que se presente en ello, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, Miss. Ok, vamos. ¿Qué dificulta? ¿Qué es lo que se le dificulta a un paciente que tiene esquizofrenia? A ver, voy a empezar. Establecer la diferencia entre lo real y lo irreal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que como ya les vengo reiterando muchas veces, el paciente está viviendo en una realidad alterna, en una realidad que él mismo ha creado. Entonces, él no va a diferenciar qué es lo que está ocurriendo en la realidad que es el común para todos, y en la realidad propia de él, o sea, que es únicamente creada por su mente. Entonces, es por ello que aquellos comportamientos van a ser completamente fuera de contexto a la mirada de una persona aparentemente normal. ¿Qué más se les dificulta? No van a tener un pensamiento claro, no van a tener la capacidad de pensar de manera clara, ¿correcto? Y tampoco sus respuestas emocionales van a ser normales. O sea, todos, como veíamos en un comienzo de la definición, ¿qué decíamos? El lenguaje, la percepción, su conducta, su pensamiento, hasta lo que él percibe de sí mismo como persona, se ve alterado. Y por ello, que todas estas conductas que se manifiestan mediante acciones, van a verse alteradas. Esa hueva. ¿Alguien está hablando? Es por ello que no van a actuar normalmente en situaciones sociales, de acuerdo a su contexto, van a estar fuera de él, y es por ello que también se les ve catalogado quizás de manera errónea, porque no hay por qué catalogar mal a una persona que está atravesando una enfermedad como cualquier otra, que pueda ser solo que esta afecta a la mente. Entonces hay que saber abordar, y como habíamos hablado anteriormente, aún no hay conciencia correcta de ello, no hay una buena información, y es por ello que esto genera ese tipo de comentarios, de suspicacias, ¿no? Ahora, también, ¿qué van a sufrir los pacientitos? Graves deterioros cognitivos y del comportamiento. Todos estos cambios, manifestaciones que se van a dificultar o van a disminuir en el paciente se ven relacionadas. Todas están relacionadas entre sí. Una empieza a deteriorar y todas van cambiando. Entonces, todo aquello que rodea al paciente, todo aquello que puede emitir el paciente con alteración mental, se ve alterando, ¿correcto? Vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los síntomas? Si podríamos llamarlo así. Estos síntomas son subjetivos, ¿por qué? Porque estos son los que se va a observar. No hay algo con que medir. Si bien es cierto, hay test, hay evaluaciones psicológicas, hay evaluaciones psiquiátricas, en esta rama de este tipo de enfermedades, todo se basa en observar los comportamientos del paciente.
sus comportamientos, sus percepciones, cómo brinda las respuestas, cómo se expresa. Entonces, es por ello que la mayoría de los síntomas son subjetivos, se le puede llamar así. Y muchas veces va a depender de cómo, como decía, ¿no? De cómo se expresa el paciente. Si le vamos a preguntar, digamos, te dices, oye, me gusta el color verde, ¿a ti qué color te gusta? Y te dice arroz con pollo, entonces hay una disociación del pensamiento y ya vamos a tener una mirada o quizás un rasgo, una característica que nos indica que el paciente no nos está dando una respuesta acorde a lo que se le está preguntando y hay una disociación del pensamiento y de la respuesta que nos está brindando. Solo a partir de ello, de una pregunta tan simple. Entonces, estos síntomas se pueden diferenciar de acuerdo a dos tipos. Entonces, vamos a tener los síntomas positivos, los síntomas negativos. ¿Qué nos hace referencia a los síntomas positivos? Estas que se van a manifestar de acuerdo al paciente o lo que el paciente va a experimentar y nosotros lo vamos a observar, ¿no? Son manifestaciones que el paciente va a hacer. En cambio, los síntomas negativos son los síntomas, son las actividades, las acciones que va a dejar de realizar. Entonces, los síntomas positivos, ¿qué serán? Aquellas que se incluyen dentro de sus accionares y los síntomas negativos, aquellas que deja de hacer, como cualquier otra persona está desarrollando normalmente, ¿no? Como pensar con fluidez, concentrarse, tener sentido lógico lo que responde, tener sentimientos normales hacia el contexto, hacia el entorno, o quizás simplemente puede partir de la voluntad, las ganas o el desgano que pueda presentar en su día a día, ¿no? Desde síntomas muy pequeños, que si lo sabemos observar, podríamos ir diagnosticando brevemente, ¿no? Dentro de estos también podemos mencionar que hay síntomas iniciales que podemos ir observando. El paciente quizás esté en su casa, la persona en su casa y se siente irritable o de un momento a otro, o quizás ya pasa varios días, semanas de una manera muy suspicaz, irritable, tenso, pero no hay una causa aparente, ya sea trabajo o lo que fuera, no existe. Entonces ya hay que ver esas manifestaciones. Es que este paciente no se puede concentrar porque tiene tantos pensamientos en sí. Eso lo vamos a ver en el paciente que recién está en casa, digamos, ¿no? Y todavía no se le ha diagnosticado, o todavía la familia no le ha notado esos rasgos característicos. El paciente que va a experimentar no va a poder concentrarse, va a tener mucha dificultad en concentrarse. ¿Debido a qué? Porque va a empezar poco a poco a incrementar esos brotes psicóticos, las alucinaciones, las voces, incluso los sensitivos. E incluso no solo por voces, claro, las voces son muy comunes en los pacientes, pero incluso hay personas que te pueden decir, me están tocando, me están fastidiando, y podemos ver a la persona que se empieza a defender, y lo vemos solito, ¿no? A un lado, haciendo manos al aire, dando manotazos al aire, como si estuviese golpeando a alguien. Eso es porque el paciente percibe que lo están molestando, lo están empujando. Entonces, es una manifestación ya sensitiva en ese caso. Este paciente no va a poder conciliar el sueño, va a tener mucha dificultad para dormir. Son uno de los rasgos que podríamos observar en un paciente que recién está realizando o desarrollando la enfermedad. Ahora, vamos a desarrollar más ampliamente lo que son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos vamos a tener... Disculpe, pero no sé, la idea positiva está entrecortada, o sea, se ve solamente una parte. No sé si es mi apreciación solamente mía, porque no se llega a ver toda completa. Gracias. ¿Ahora? Igual. Se ¿Igual? ve un poco... Ya sí, licenciada. Ahora está mejor. ¿Todo Gracias. está igual, chicos? ¿Ya se puede ver? Sí se ve bien, licenciado. Sí se ven. Las anteriores presentaciones, ¿se ha podido observar? No, nadie me dijo nada. No, sí se veía bien. Ok. Como nadie me decía nada, yo estaba normal en la presentación, y si ustedes me dicen que han podido observar las anteriores, también ya. Ahora nuestra compañerita que nos acaba de decir, ¿ya lo puedes observar? Sí, licenciada, ya lo observo. Gracias. Ok. A ver, un ratito. Estábamos hablando sobre... A ver, se me ha colgado esto, un momento, por favor.
Un momentito. Estamos en los síntomas positivos y negativos, ¿correcto? Dentro de los síntomas, continuamos. Dentro de los síntomas positivos, vamos a tener una subdivisión de 3. Están las alucinaciones, el delirio y el trastorno del pensamiento. En las alucinaciones, ¿qué vamos a...? Perdón, ¿hay un comentario? ¿No? ¿Nadie? Ok. Dentro de las alucinaciones, ¿qué son las alucinaciones, no? Son la alteración, un falso percibir, por así decirlo, son engaños de nuestros sentidos, de las percepciones interiores, ¿no? Que se van a producir por un estímulo externo. Y como les mencionaba, estas pueden ser auditivas, que son en su mayoría, pero no son todas, táctiles, como les mencionaba hace un momentito un ejemplo, ¿no? El paciente puede estar hablando solo o estar callado y estar haciendo golpes al aire. Eso quiere decir que hay un estímulo táctil que lo está agrediendo o está incomodando, y de esa manera se está manifestando la alucinación y la esquizofrenia. Visual, aquella persona te puede decir, señorita, el señor me está mirando mucho, y tú volteas y no hay nadie. Entonces, lo estoy viendo, me está siguiendo, entonces solo él lo ve. También puede haber gustativos y olfativos, aquellas personas que huelen o sienten, eso es un poco, se presentan, pero no en su mayoría, ¿no? El delirio. El paciente, ¿qué va a ver en el delirio como la única realidad válida? Entonces, una persona que está pasando por el síntoma de delirio, lo que él piensa en su cosmovisión dentro ya desarrollando la enfermedad es lo único válido. Si uno va y le dice, digamos, no, está pasando esto, se va a enfurecer, se va a agitar y va a tener una reacción hasta violenta, porque está transgrediendo lo que él cree, su realidad. Entonces, ahí vamos a ver una alteración. Y dentro de estos delirios hay tipos, pueden ser de persecución, que alguien siente que en su vida que él está en su realidad, que él ha creado, muchos lo persiguen, se encuentra en constante agobio, se encuentra en constante tensión, en constante estrés, porque siente que le quieren hacer daño y muchos lo están persiguiendo. De culpa, que no tiene una razón, una causa exacta, pero él siente una culpa inmensa en el cual necesita hacer algo, está muy intranquilo para poder asumir su culpa. De grandeza, hay muchas personas que pueden decir, y sí se ve, ingresan y creen que están en una residencial, en una suite de 5 estrellas, en donde el personal de salud tiene que servirlos, tiene que atenderlos. Entonces muchas veces hasta tenemos que introducirnos en ello para poder darle sus medicamentos, ¿no? Hay diversas formas de llegar al paciente, claro, sin agravar más la situación o el delirio por el cual está pasando. A medida que va a ir tomando su medicamento, el tratamiento recomendado por el médico psiquiatra, va a ir bajando estos delirios, ¿no? Religiosos. Es su realidad que el paciente vive, licenciada. Exacto, es la realidad y van a tener diferentes tipos, como les mencionaba, exacto. Es una realidad que ellos creen que es verdadera y nosotros no podemos transgredirla porque el paciente quizás recién está ingresando, entonces no podemos ir de frente a contraatacar su realidad, ¿no? Es obvio que el pacientito va a reaccionar de manera agresiva. Entonces, hay religioso, somático, entonces hay diferentes formas en que se puede presentar un delirio. Ahora, dentro del síntoma positivo también vemos a los trastornos del pensamiento. ¿Qué puede decir? ¿Cómo podemos ver que se manifiesta en el paciente? El paciente, ¿qué nos dice? Que él no sabe, él no tiene la culpa de nada, golpea a alguien, no, él no sabe que solo le están ordenando, él solo hace lo que le ordenan, o sea, él no tiene culpa de lo que ha hecho, simplemente está haciendo caso a aquel estímulo que lo está coaccionando, por así decirlo, ¿no? Y como el caso de la señora de 40 años. Exacto, entonces, correcto, ¿ves? Eso es lo que yo quiero con los casos clínicos, que puedan relacionarlo con la teoría y llevarlo en la práctica. Los casos le he borrado los nombres, obviamente, pero son reales los casos clínicos.
Licenciada, y en casa, cuando hay ese comportamiento, cuando recién están desarrollando la enfermedad, ¿qué debemos hacer? Nosotros, gracias por tu pregunta, cuando se brinda la primera atención, cuando entra por emergencia, se le dice emergencia cuando ingresa por primera vez y ya es traído por sus familiares porque ya no soportan sus brotes psicóticos que tiene, lo primero es que le calman al paciente. Si está muy agitado, ¿qué vamos a hacer a un paciente que está demasiado y que vulnera? Si vemos que vulnera los derechos de su familiar, los agrede. 2, al personal de salud lo quiere agredir y asimismo también esté poniendo en riesgo la salud o en muchos casos quizás puede causar daños físicos al personal de salud, vamos a actuar de lo que es sujetarlo, hacer lo que es la sujeción mecánica en un paciente que está agitado, ¿correcto? Y vamos a hablar más adelante cómo es que se da, los cuidados que debemos dar en un paciente que está sujetado, que está amarrado, entre comillas, ¿no? Por así decirlo de una manera común, ¿correcto? Una vez que está hecho esto, el médico va a dar su tratamiento por ese instante hasta, ¿por qué? Porque un paciente que ingresa, primero, ¿qué sucede? De frente no lo trae el familiar y lo mete a la sala de emergencia y lo deja ahí, sino que va a pasar por un proceso en que va a encontrarse con un personal capacitado que lo va a entrevistar a la familia y va a entrevistar al paciente. Y muchas veces la agitación y aquella manera agresiva de presentar al paciente es durante la entrevista, porque el médico, el personal que lo va a atender, va a realizar la entrevista, le va haciendo preguntas. Y si este paciente está teniendo alucinaciones, este paciente está teniendo delirios, hay un trastorno del pensamiento en el paciente, va a reaccionar de mala forma, obviamente, ¿no? Entonces, es ahí muchas veces durante la entrevista que el paciente empieza a evidenciar su brote psicótico y en su mayoría son de manera agresivos, ¿correcto? Ok. Entonces, como les mencionaba, en los trastornos del pensamiento, ellos no tienen control, dicen que no han hecho nada, no saben lo que han hecho, incluso dicen que otras personas son las que están hablando por ellos y otras personas son los que están pensando por ellos. Entonces, así que ellos no tienen nada que ver con eso y no son ellos porque ellos están completamente sanos, ¿ok? Y muchos de ellos te van a decir que incluso son reencarnaciones de dioses, que son los poderes que él ejerce, entonces que nosotros ni lo podemos ver. Entonces, hay que saber un poco cómo se va a manifestar entre su paciente, porque entre sus palabras, en lo poco que nos pueda mencionar, vamos a observar estos rasgos. Ok. Los síntomas negativos. Tenemos pobreza afectiva. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Aquí un paciente normal, digamos, cualquiera de nosotros, que estamos aparentemente sanos, hay una expresión de emociones aparentemente sano, no podemos decir que estamos completamente sanos porque nuestro organismo está en un completo ir y venir, incluso nuestra mente es magnífica, nosotros no sabemos exactamente si estamos completamente sanos, ¿no? Pues yo siempre digo aparentemente sano, ¿no? Entonces nos podemos expresar a nuestras personas que queremos, a tu familia, mediante expresiones de sentimiento, de cariño, ¿no? De manera normal, pero esta persona no, va a dejar de hacerlo. Esta persona a eso se refiere con pobreza afectiva, ¿no? Que la expresión de sus emociones va a ir disminuyendo poco a poco, incluso hasta ya no tenerlas, ¿correcto? Incluso es por ello que el paciente lo vemos en un estado que ni siquiera nos mira, que no tenemos ni el mínimo valor o el mínimo interés para él, no le generamos interés para poder mirarnos o dirigirnos la palabra, ¿no? Ahora, alogia se refiere al empobrecimiento del pensamiento y la cognición. Obviamente que si estamos hablando de un paciente esquizofrénico, no le vamos a poner quizás un problema matemático, un problema de razonamiento lógico, ¿no? O algo simplemente, como les decía, de razonamiento lógico, no lo van a poder hacer, ni les va tampoco a generar el interés y lo van a dejar a un lado. Abulia, apatía. ¿Qué nos dice la abulia? Que es una falta de energía, que el paciente que no va a tener ganas de hacer nada.
no le va a generar interés, nada, simplemente quizás se va a sentar a un costado y ahí se va a pasar todo el día, o se va a echar en su cama y ahí se va a pasar todo el día, o se tira en el piso y ahí se va a pasar porque no tiene ganas de hacer nada. Y la apatía, que lleva consigo esto, la falta de interés. Uno es que no tiene ganas, ¿cierto? Que no le importa. Entonces, aquel que no presenta energía para realizar una actividad, va a estar ahí a un costado, que muchas veces tranquilo, pero aquel que le falta interés, ve otra cosa, que le traten, incluso sus compañeros, propio de la reacción humana de los pacientes, van a tratar de conversarle y va a reaccionar de mala forma, porque no le da interés y tampoco le genera interés que le brinden ese tipo de estímulos, ¿no? ¿Y por qué me ha dolido? No sé. Por favor, les solicito que apaguen sus audios en caso quieran participar y yo estoy presta a escuchar. Ahora, hablamos de la anedonia, la insociabilidad. Entonces, lo mismo, casi lo mismo, pero un poco lo que es el sentir placer de hacer diferentes actividades, la falta de interés, como mencionábamos anteriormente, la falta de, quizás cuando comemos algo que nos gusta, digamos, ¿no? Un alimento, ¿nos genera placer o no nos genera placer? Claro, ¿no? O cuando hacemos una actividad recreativa que nos desestrese completamente, ¿nos genera placer o no nos genera placer? Claro que nos genera placer. Este sentimiento, esta reacción que a nosotros nos parece normal al hacer algo que nos gusta, desaparece o va disminuyendo en el paciente que está atravesando o está pasando el brote de esquizofrenia. Ahora, problemas cognitivos de la atención. Como les mencionaba, este paciente no va a tener la capacidad de concentrarse, de fijar su atención, de poner su atención en una cosa, en una actividad. Entonces, va a ser muy difícil, y si lo hace, lo va a hacer por unos minutos nada más, y se va a ir distrayendo a medida que vea las cosas. Todo le va a distraer, todo le llama la atención, o incluso no le va a llamar la atención ninguna actividad que está realizando. Tipos. Vamos a ver tipos dentro de lo que es la esquizofrenia. Vamos a tener esquizofrenia paranoide, esquizofrenia catatónica. Dentro de la esquizofrenia paranoide, vamos a, ¿qué es lo que va a predominar dentro del pensamiento? Ya sabemos que hay una alteración, es un trastorno de la mente, la alteración del pensamiento. Estas ideas se van a presentar de manera delirantes, va a tener alucinaciones, y esta esquizofrenia, este tipo de esquizofrenia, la paranoide, es la que con más frecuencia suele presentarse. Y dentro de los datos estadísticos, suele iniciarse entre los 20 y 30 años, y una vez más se va repitiendo a una edad temprana. Pero a pesar del complicado cuadro que pueda presentar dentro de este tipo de esquizofrenia, es una de los tipos, bueno, es el tipo de esquizofrenia que mejor evoluciona, a pesar de cómo es que se presenta o cómo es que se inicia, ¿no? Entonces, es una de la que mejor evoluciona a pesar de cómo es que se presenta. Ahora, la esquizofrenia catatónica. ¿Qué es lo que predomina aquí? El trastorno del movimiento, su motricidad, o es que va a estar quieto, rígido, en una sola posición, o es que va a tener la involuntaria de hacer algún movimiento, pero completamente quieto va a hacerlo. Entonces, el movimiento es sumamente limitado. Y el paciente no va a reaccionar al intentar contacto con él. ¿Como cuál pacientita? ¿La primera o la segunda? La segunda. Segunda, porque a medida que le íbamos preguntando, al final ya ni le respondía, ya ni nos miraba, ya ni siquiera se movía. Entonces, el paciente va a entrar en ese cuadro. Entonces, ni siquiera le vamos a generar interés y ni caso nos va a hacer. Su rostro permanece inmóvil, inexpresivo. Esa es la segunda pacientita, ¿correcto? Y en estos episodios puede llegar a peligrar la vida. ¿Por qué se dice eso? Porque se ha visto casos en que es tanto su desinterés, o es tanto esta muestra, este rasgo característico de desarrollo de la enfermedad en estos pacientes, que no ingieren absolutamente nada de alimento. No ingieren bebida, alimento, no realizan movimientos, se quedan en un solo lugar. ¿Eso pone o no pone en riesgo la vida? Claro. Entonces, es por ello que aquí menciona que en estos episodios
puede llegar a peligrar la vida. Vamos a la siguiente. La esquizofrenia desorganizada. Va a predominar un afecto absurdo, no apropiado, no hay una relación acorde con lo que él va a realizar, va a hacer o va a decir de acuerdo al contexto. Entonces no hay esa coherencia, si lo queremos llamar así. Ese paciente, digamos, va a estar en la mesa comiendo y él agarra su comida con la mano y la avienta, como un bebito, la avienta. Estamos digamos, en hora digamos, en una reunión familiar, así, y el paciente va y se quita el polo, o se pone a correr alrededor de la mesa. Entonces son conductas infantiles. No hay sentimientos, desinhibición, no le interesa, no percibe, no la siente en él. Es por ello que todo lo que vaya a hacer es absurdo, es inapropiado de acuerdo a la realidad, ¿no? Se va a reír, vamos a escuchar al paciente que está un rato calladito en su unidad, en su cama. En un momento a otro se empieza a reír solo, sin ninguna causa, sin ningún motivo aparente. Realiza gestos, te puede llegar a sacar la lengua, o te puede, todo lo que hace un niñito, ¿no? Te sube las manos arriba de la cabeza, o te puede estar con bromas de infante, ¿no? Riéndose, sacarse la lengua, poniéndose los dedos en diferentes orificios de su rostro, ¿no? Es ahí la esquizofrenia desorganizada. Que va, ¿no es cierto? En internet. Estuve horas. ¿Perdón? Se comportan como unos niños. Exacto, se comportan como unos niños. Ahora, en la esquizofrenia indiferenciada, se podría decir que no vamos a ver un rasgo predominante, como en los anteriores que hemos venido hablando, sino que podríamos observar un pequeño rasgo de cada uno, tanto de la catatónica, la desorganizada, una mezcla de estos rasgos, de estas características en el paciente, ¿no? Eso es por ello que no lo podemos ponerlo en este tipo de esquizofrenia, no lo podemos catalogar como tal. Entonces se le dice que es una esquizofrenia indiferenciada. Ahora, la esquizofrenia residual. Para que el paciente, para que digamos que el paciente está pasando por una esquizofrenia residual, es porque ya ha tenido que haber presentado un episodio esquizofrénico anterior, ¿no? Como mínimo. Y no hay síntomas psicóticos importantes porque ya lo ha presentado y obviamente ya ha recibido medicación, pero a veces puede volverlos a presentar, claro, pero no van a ser ya con tal intensidad como al inicio. Los síntomas negativos van a ser mucho más evidentes. ¿Y qué decíamos? Que los síntomas negativos son mucho más evidentes y que no se va a manifestar en todos los pacientes. Claro, todo aquel paciente que no siempre todos van a tener una esquizofrenia residual, no siempre todos se van a ir catalogados como esquizofrenia residual. ¿Correcto? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Sí, licenciada. Ok. La esquizofrenia también va a tener fases, ¿sí? ¿Como cuáles? Vamos a tener la fase prodrómica, la fase aguda, la fase de continuación y la fase de estimulación. Son 4 fases. Claro que no siempre el paciente va a estar el mismo tiempo en todos los pacientes. Siempre hemos hablado que el paciente es único, que el paciente es una persona, muy a pesar que esté pasando por el mismo diagnóstico, en este caso un trastorno mental como es la esquizofrenia, no siempre se va a presentar en el tiempo, en las características de las manifestaciones de forma igual, ¿correcto? Ahora, en la fase prodrómica, quizás la esquizofrenia puede o no puede notarse, ¿no? Esta es la primera fase en que no hay quizás algo que nos indique, no, aquí algo está pasando, o que le indique, salvo a la vista de un especialista, ¿no? De un personal de salud, pero entre la familia, no.
¿no? No van a decir, no, aquí está algo mal, lo vamos a llevar. No, no siempre no es lo que sucede, ¿no? Las manifestaciones de la esquizofrenia son sumamente sutiles, ¿no? Pueden variar de acuerdo al tiempo, días, meses, semanas, años, ¿no? Se caracterizan, ¿por qué? Porque va a empezar por un aislamiento social, ¿no? Va a empezar a dejar aquello que le genere estrés, y visto aquella persona con esquizofrenia tiene un pensamiento, tiene una realidad que él mismo ha creado, entonces ello es lo verdadero para él. Entonces lo que ocurre alrededor le fastidia, le perturba. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar sentirse cómodo en su propia realidad y de esa manera se va a ir aislando de todos. Va a haber cambios en su conducta, va a haber cambios. A ver, un momentito. A ver, ¿se ve bien si lo dejo así? Sí, licenciada. ¿Todos lo ven bien? Es que cuando quiero pasar, cuando no sé, es algo de acá, creo, mi licenciada. ¿Sí lo pueden observar? Sí, todos, sí. Porque su compañera nos había mencionado que no lo podía observar, por eso lo había puesto en pantalla grande. Depende del lacto o celular también, licenciada. Ok, entonces seguimos así, ¿ya? Estábamos hablando de la fase prodrómica, que en muchos casos va a caracterizarse de un aislamiento social. ¿Por qué? Porque está viviendo en su realidad que para él es verdadera y válida, y todo lo que ocurre en su entorno, lo que es válido para todos, lo incomoda, lo tensa, lo estresa, y él se va a ir aislando poco a poco. Va a haber cambios en su conducta, va a responder a aquellos estímulos de la realidad de las personas que se encuentran junto a él de manera muy distinta, ya sean violentas, ya sean con anedonia, que es desinterés, apatía, desgano, ¿no? Entonces, va a ir cambiando. Esto es lo que se puede observar levemente en rasgos muy superficiales en la fase prodrómica. En la fase aguda de la esquizofrenia, ya vamos a ver varios síntomas psicóticos. En esta fase aguda ya el paciente va a haber desarrollado su agitación, ya su entorno ya va a haber ese cambio en el paciente y necesita ser hospitalizado porque ya quizás ha agredido a un miembro de la familia, ha intentado hacerse daño y ya muchas veces las palabras de los familiares que ingresan con mucho dolor porque, como decíamos, no hay esa cultura o esa información adecuada sobre las enfermedades en el ámbito de la mente, sobre las alteraciones mentales. No hay una correcta información y llevarlo a un hospital psiquiátrico para ellos es muchas cosas. Dolor, vergüenza. Entonces, les va a ser muy difícil, pero al ya no poder contener la situación dentro de casa, se van a ver forzados en llevarlo, ¿no? Incluso vamos a ver llanto cuando se presentan muy jovencitas, las madres lloran, o de las familiares, en cambio, las personas que tienen pareja, ya no saben cómo controlar la situación, tienen miedo de que les haga daño a sus propios hijos, entonces ahí vamos viendo las diferentes consecuencias también que va a generar la hospitalización en un centro psiquiátrico, lo que genera en la familia, lo que deja atrás. Si bien es cierto, el paciente ingresa ya al hospital, pero no sabemos lo que está dejando en casa, cómo es que está el cuadro en casa, cómo es que están los padres, los hijos, los esposos, esposas. Entonces también hay que saber valorar. Es por ello que también hay un tiempo, sí, en que el paciente no recibe visitas, pero a medida que va progresando, el familiar se puede acercar y pedir información. Quizás no ver al paciente, porque aún no está en condiciones de su tratamiento al que está recibiendo, pero puede entrar en contacto con el personal que lo está atendiendo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el familiar ya va a tener esa tranquilidad de cómo es que está progresando su familiar, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque también es un soporte para el paciente, la familia. Veamos, aquí cuando el paciente ya muestra aquel brote psicótico,
ya este paciente ya necesita hospitalización, necesita medicación. Entonces, cuando esta fase aparece, nos dice, cuando aparece más de una vez en el transcurso de la enfermedad, se habla de una reagudización, y es lo que muchas veces vamos a observar. Un paciente que ha tenido un episodio sumamente violento, un brote psicótico, que han tenido que sujetarlo, que han tenido que aislarlo, que se ha convertido en un peligro para los demás pacientes y para el personal de salud, incluso para sí mismo. Pasa esto, recibe medicación. Perdón, ¿alguien quiere hacer un comentario? Eso es algo imposible. Te casaste, ¿no? Sí, me casé, pero yo no soy feliz con el papel. ¿Alguien está haciendo un comentario? Me dice, mira, yo no te voy a dejar nunca. Yo te Por voy a ayudar favor. Que paguen el audio, licenciada, ¿puede desactivar los audios de los demás? A ver, yo no quería hacer eso, pero vamos a desactivar, creo, el audio de todos, porque yo quería que participen. Sí, pero no se va a poder. Por chat todo mejor. Yo digo. No te preocupes, bien tu comentario. Ahorita voy a proceder, sino que lo que pasa es que tengo un pequeño problemita acá. Ya. Continuamos, ¿ya? Yo de momento, si veo un audio, yo voy a desactivar. Estábamos hablando de la reagudización, aquel paciente que ya presentó esa fase, que ya presentó aquella cima dentro, que ya presenta un peligro para su entorno, va a recibir medicación, incluso va a recibir terapia electroconvulsiva, que es un tratamiento sumamente ya que implica muchas cosas, tanto medicación, vía endovenosa, servicios de los pacientes, la mayoría recibe medicación vía oral. Esta ya implica un tratamiento endovenoso previo al tratamiento electroconvulsivo. Digamos que ya va a descender estas conductas en el paciente. Entonces, vemos que el paciente está manifestando una línea, un ciclo lineal, por así decirlo, en su conducta, de aquello que fue la cima, la cumbre de su fase psicótica, de su proceso psicótico, está en un proceso lineal en donde ya está bajo todo aquello gracias a la medicación y el tratamiento y los cuidados que se le brindan. Luego de un periodo de tiempo vuelve a hacer eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una fase de reagudización. Es a ello que se refiere cuando aparece más de una vez en el transcurso de la enfermedad. Es por ello que es sumamente complicado que un paciente ya no presente estos picos de comportamientos, ¿no? Ahora, pasamos a la fase de continuación. En esta se habla de un tiempo, ¿no? Que puede ser pues, un aproximado de 6 meses desde el brote o comienzo de la enfermedad. Muchas veces, como si es un aproximado, no podemos poner una fecha que sí o sí, un tiempo que sí o sí debe cumplirse. Y en esta fase ya la gravedad de los síntomas van decreciendo, ¿no? Ese pico que hemos visto va a ir bajando, incluso que si ya el paciente está manteniendo un comportamiento aparentemente tranquilo gracias a la medicación, esta se va a seguir manteniendo, ¿no? Entonces ya no va a presentar aquel peligro que representaba cuando ingresó o cuando empezó a hacer sus brotes psicóticos en las fases agudas. También tenemos la fase de estabilización. En esta fase puede, o como no también presentar síntomas, sino también puede presentar cierta tensión, cierta irritabilidad, puede tener momentos de depresión, síntomas negativos y también deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo sí, porque cuando un paciente está recibiendo una terapia, en este caso electroconvulsiva, eso no quiere decir que es un tratamiento y ya, no va a generar consecuencias. Claro, va a generar consecuencias en el paciente. Es por ello que también
se pide un consentimiento informado de la familia. Y si la familia acepta que se le realice este procedimiento, se procede, claro, con previa prescripción del médico. Y si la familia dice, no, yo creo que esto lo va a hacer peor, yo creo que esto no es necesario en mi paciente, se respeta la decisión del familiar. Porque si el paciente no le vamos a preguntar al paciente, quizás te dice, sí, sí quiero, ni siquiera está en nuestra realidad. Entonces, es que conversemos con la familia. Y al aceptar se le brinda todas las indicaciones, los riesgos que puede conllevar, cómo es que se lo va a hacer, cuántas veces a la semana, cuál es el procedimiento adecuado, cómo es que se lo va a llevar, dónde, cuánto tiempo, qué le va a generar, y si lo puede visitar, y si no lo puede visitar, ¿no? Entonces, ¿en qué va a ayudar ese tratamiento al paciente? Entonces, eso es lo que se le informa. Eso es en cuanto a las fases. Chicos, ¿todo correcto hasta ahí? Sí, licenciada. Ok, vamos a seguir. Tenemos lo que es la agitación psicomotriz, lo que les venía comentando poco a poco a medida que veíamos la presentación del caso, la comparación con la literatura, ¿no? Es un episodio de excitación, por así decirlo, pero de excitación mental, acompañada de una inadecuada, de una mala motricidad, ¿no? Entonces va a haber una desorganización, tanto que vamos a ver que el paciente está convulsionando. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver a un paciente que está convulsionando, digamos, en un proceso epiléptico? ¿Cómo se pone? ¿Alguien me quisiera compartir? Al epiléptico le da crisis. Claro, le da una crisis. Incluso si no hay un correcto abordaje en estas crisis, puede lastimarse. Entonces, incluso puede llegar a asfixiarse y atragantarse, ¿no? No tiene control psicológico, licenciada. Exacto. Ahora, dentro de la agitación psicomotriz nos menciona esto. Nos dice, exacto. Bien sus comentarios. Dentro de la agitación psicomotriz nos dice, ¿no? Que hay una marcada expresión mental y esto va a estar acompañado de un inadecuado o de una inadecuada coordinación, una actividad motora. Entonces vamos a ver que va a tener un comportamiento desorganizado, de un comportamiento completamente disociativo, porque no hay un correcto control psicomotor dentro del paciente. Y vamos a ver que el paciente va a empezar a agredir, va a empezar a agredirse, va a empezar a desvestirse, va a querer romper su vestimenta, no va a querer que nadie se le acerque. Entonces ahí ya estamos viendo que es un riesgo y un peligro, ¿no? Entonces, y no vamos a saber que, digamos, no vamos a contar, el paciente se está agitando, contamos, 5, 4, 3, ya, se tiene que calmar. No hay un tiempo. Se va a empezar a lastimar, licenciada. Perdón. Se va a empezar a lastimar. Exacto, entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque nosotros tenemos que velar por la integridad de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son las causas? Entonces sus causas, tenemos las orgánicas, las psiquiátricas, ¿no? Bueno, las orgánicas las mencionamos, ¿no? Porque también se presentan dentro de la literatura, lo que nos importa es la psiquiátrica, ¿no? Vemos en la orgánica los tóxicos, como son el alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas, los fármacos, metabólicas, las encefalopatías hepáticas, que van a afectar también el desarrollo cognitivo normal. Las neurológicas, las convulsiones, las postconvulsiones epilépticas van a tener este tipo de presentaciones, ¿no? Ahora, en las psiquiátricas vamos a ver la esquizofrenia y los trastornos esquizoafectivos, como lo cual hemos venido repasando ahorita, lo que es la esquizofrenia, los episodios maníacos, los episodios depresivos, el trastorno de ideas delirantes, como se puede decir la paranoia. En la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo,
se va a presentar por medio de brotes, agitación, con ideación delirante, alteración del lenguaje y alucinación. Esto es, como le mencionaba, este cuadro de alucinaciones va a hacer que el paciente, al verse transgredido, a verse en una situación de estrés, al querer salir o querer mantener en normalidad lo que él cree correcto, va a empezar a agitarse, va a empezar a golpear, a botar las cosas, a representar un factor de peligro y riesgo. Ahora, el episodio maníaco, que es una conducta que sí, de agitación, su conducta acompañada de un ánimo eufórico, irritable, un trastorno del lenguaje, hay una verborrea, como veíamos en los casos que nos presentaba, pensamiento fugaz, nos va a hablar de un momento tan rápido y tan fuerte, va a empezar a gritar todo lo que piensa, ¿no? Y se va a saltar, va a empezar a hablar, sí, yo soy una persona tal que tengo tantos años, y después dice, me gusta el arroz con pollo, y luego dice, ay, no me quiere nadie. Entonces, no hay una hilación del pensamiento, hay hiperactividad, se puede poner a correr, como se puede poner a saltar, a gritar, es completamente eufórico su comportamiento, ¿no? Y no va a tener vergüenza, nada, por eso dice que su conducta es desinhibida. Ahora, hay también episodios depresivos. Esto más se presenta en ancianos y niños. Es aquello que se va a agitar por algo que le ha sucedido, y al tocar o ver o presenciar ese estímulo que le recuerda a ello, si bien es cierto, los niños se guían bastante por las imágenes. Para ellos observar es mejor que leerlo o que, ¿no? Es mejor verlo para ellos, ¿no? Entonces, vemos algo que lo altera y muchas veces, como nos mencionaba al comienzo, nos hizo la acotación su compañera, no se detecta a tiempo, pero sí se presenta en los niños. Sí se presenta. Y muchas veces nos dicen, ay, este niño es muy hiperactivo. Ay, ese niño necesita jugar. Ese niño necesita que lo llevan al parque. Entonces, muchas veces no es eso. Entonces, hay que estar siempre, llevarlo al psicólogo, implantar ese chip en la población, que ir al psicólogo no es que estés loco, sino que también hay que velar por la salud de nuestra mente, no simplemente voy al otorrino, voy al médico general, voy al gastroenterólogo, voy a esto, estoy completamente sano, y la mente, nunca en la vida hemos visitado a un psicólogo, nunca en la vida nos hemos dado un tiempo para pensar, meditar, relajarnos, ¿no? Entonces, ahí es donde entran a taller estos cuadros, y cuando no se trata o no se despeja la mente o no hay una correcta velar, por así decirlo, de nuestra salud mental, podemos recaer en estos episodios. Hay trastorno por ideas delirantes, la paranoia, por muchas causas. En una persona, como les mencionaba, se sienten perseguidas en su realidad alterna que ellos crean, se sienten perseguidas, se sienten lastimadas, se sienten burladas, o incluso hay pacientes que llegan a decir que su pareja las cela mucho, cuando no es así. Entonces hay diferentes rasgos que podemos observar de cuadros que ellos crean, de ideas delirantes, que te lo pueden decir a lujo de detalle, sin embargo, es una realidad que solo ellos han creado. ¿Me brinda un momento, por favor? Ok. Sigamos. La agitación, ¿cómo se manifiesta la agitación psicomotriz? Puede ser una actividad verbal, puede ser una actividad motora, sí, que se incrementa. Y esto es repetitivo, entonces va a ser un ciclo. Y no existe una causa o una consecuencia. No tiene propósito que está haciendo el paciente, pero va a haber una actividad muy eufórica, podríamos decirlo así, incrementada tanto de sus movimientos, de su forma de expresar. Hiperexcitabilidad. Hay una respuesta exagerada a cualquier estímulo que se le pueda brindar al paciente.
o ya sea un episodio irritante y esto se va a frustrar tanto de tal manera que empieza a hacer daño o a hacerse daño a sí mismo. Dentro de estas manifestaciones le puede al paciente que puede presentar una taquicardia, sudoración excesiva por el propio actuar que él está realizando, la boca seca, son una de las manifestaciones que podemos observar. Hay una pérdida del control, aquel estímulo subjetivo, aquel estímulo que él está creando y que se ve transgredido, hay una pérdida del control. Y agresividad, ¿no? Es la base de acá. Se muestra agresivo contra sí mismo y contra los demás. No le importa nada ni nadie. Ahora, vamos a hablar sobre la contención física. ¿Qué queremos llegar con la contención física? Es aquello que les mencionaba, ¿no? La sujeción mecánica. ¿Cuáles son las indicaciones para que podamos realizar la sujeción mecánica al paciente? Cuando el paciente presenta ese cuadro, esa agitación psicomotriz en el que él ya empieza a hacerse daño, o sea, autolesionarse. ¿También para qué? Para prevenir las lesiones a la familia, al personal de salud, a los otros pacientes. Para evitar interferencia con el plan terapéutico, digamos, se le da un medicamento y lo avienta. Se le da algún medio para que pueda despejar la mente, lo rompe, lo avienta, lo usa contra sí, lo usa de una forma en que no es adecuada o el propósito en el que se le ha brindado esa terapéutica. Para evitar daños materiales, aquel paciente que está en su unidad, se levanta y empieza con este brote quizás por un pequeño estímulo, como he mencionado, pero para ellos es completamente exagerado, exacerbado, va a empezar a botar las cosas. Es por ello que el paciente en un centro de salud psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, no hay cosas, entran con lo mínimo de cosas, porque estos lo pueden usar como medios para lesionarse, para dañarse o incluso dañar a sus compañeros. Cuando también ya se ha hablado con el paciente, ya hemos tenido un brote psicótico, se ha agitado, está completamente fuera de sí, y luego hemos llegado a controlarlo y se le dice, ¿cómo se llame? Siempre llámalo por el nombre, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vuelves a hacer esto, no gritando, no juzgando, no, sino diciéndole, cuando una persona hace esto, ¿te gustaría que te sujeten de las manos, de los pies, y no te puedas mover? Entonces, quizás ahí tú vas a captar su atención, y es de ahí donde uno debe integrar esta información. Tú lo vuelves a hacer y vas a terminar sujetado, y no queremos hacerte eso, pero para cuidarte lo vamos a hacer. Entonces, ese pacientito ya lo va a tener en mente, ese condicionante que le hemos puesto. Ahora, también hay pacientes que van a tratar de huir, de darse a la fuga. Entonces, es cuando existe un riesgo, cuando ya ha intentado escaparse del centro, claro que está muy resguardado, pero hay una conducta orientada a ello, se le sujeta al paciente por unos días hasta que calme esta conducta, ¿no? Y si el paciente solicita voluntariamente y el personal facultativo le encuentra, esto es un poco raro, por así decirlo, porque muy pocos pacientes solicitan que lo sujeten, a menos que tenga una ideación paranoide delirante, que esa voz le dice, no señorita, esa voz me está diciendo que le pegue a la chica, esa voz, amárrame señorita, esa voz me está diciendo, y le pega, ¿no? Ya hemos observado, ya fuimos testigos de que lo está haciendo. Entonces a la próxima que veamos le decimos, ¿sabes qué? Siéntate acá, dices, no señorita, no lo quiero hacer daño, pero me están obligando, yo no tengo la culpa, me están obligando. Entonces lo hace, entonces tenemos que actuar frente a ello y
claro, con mucho menos, más tranquilos, porque el paciente no está agitado, simplemente está pidiendo aquello, que sabe que lo va a hacer, pero él obviamente por su delirio no va a tener, según él, culpa de nada, ¿no? Es por ello que él avisa, ¿no? Diciendo, mira, le estoy avisando, yo no sé lo que pueda pasar, le estoy avisando por si acaso, ¿no? Entonces ahí es lo que también debemos saber actuar. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para hacer la sujeción mecánica en el paciente? Cuando no existe una indicación pertinente, cuando no hay aquello o algo que nos indique, si bien es cierto, en la historia clínica también lo van a mencionar, el paciente se encuentra sujetado, el paciente se indica que a un brote se le realice la sujeción mecánica por tantos días, o hasta que, es un condicionante, ¿no? Entonces siempre se va a estar prescrito en su historia. Cuando la situación se puede resolver mediante otros métodos, no es necesario que lo sujetemos al paciente porque también al realizar la sujeción mecánica, no lo va a realizar uno, lo va a realizar cuatro personas, porque están en su brote psicótico y tienen tanta fuerza, hay tanto estímulo que ellos van a empezar a brotar de manera exagerada aquella fuerza, que ni sabíamos, eso puede ser flaquito el paciente, pero en ese brote todo se concentra y no vamos a poder controlar, vamos a necesitar de apoyo de más personal. Y es por ello que uno se encarga de sujetar el pie, mientras el otro va a detener para que no lo patee, mientras que otro va sujetando la cabeza, a partir de los hombros van sujetando y lo van inmovilizando al paciente, ¿no? Hasta asegurar que el paciente no pueda realizar ni realizarse daño. Ahora, no se deberá utilizar la contención mecánica como castigo o pena. Digamos, el paciente botó su comida, botó su comida, amárrenlo. No, entonces ya va a generar un proceso traumático también para el paciente. Entonces, no hay que utilizar esto como un castigo porque no vamos a ayudarlo en nada tampoco. Si se utiliza este procedimiento como condicionamiento de antipatía hacia el paciente, yo creo que esto es como que un recordar, un mencionarlo, porque ninguno de nosotros, por la vocación que nos caracteriza, quisiéramos hacerle daño o podríamos involucrarnos emocionalmente con el paciente y sentir cólera, o sea, que este paciente no me cae, ¿no? Decir que este paciente, generarse entre el paciente y el personal una antipatía, entonces esto no puede existir, entonces es solamente como un mencionar. Cuando la conducta violenta que se produzca sea voluntaria, es decir, que no se justifique por una enfermedad, sino por una conducta delictiva, en cuyo caso será competencia, pues, claro, si hay muchas personas que van a hacerse pasar por pacientitos de salud, de alteración mental, aquellos que quieren librarse de su condena con las fuerzas del orden, con la policía, ¿no? Entonces, se nota. Un personal que está en contacto directo, convive con los pacientitos, nos vamos a dar cuenta que el paciente se está haciendo, que no está presentando aquel rasgo característico de un paciente con esquizofrenia, quizás. Entonces, observamos eso, se lo pasa por un análisis y se va a notar, y rápidamente se le informa a la entidad correspondiente para que lo puedan llevar donde le corresponde, ¿no? Y no dentro de personas que están mal a nivel mental. Cuando sea utilizado para una persona que está durmiendo, muchas veces al sujetarlo tan fuerte podemos interferir con la circulación normal de la sangre en el paciente. Muchas veces cuando está dormido, claro, siempre vigilarlo. El paciente está descansando y soltar un poquito la sujeción mecánica, ¿no? Y, no, dice, cuando sea utilizado por falta de... yo no puedo controlar a tantos, han faltado mis compañeros, los amarro a todos. Ahora sí, nadie va a estar bajo control todo mi servicio, los amarro a todos y ahora sí me voy a abastecer. No, entonces tampoco es que no sepamos, nosotros lo tenemos bien claro, yo sé que lo tenemos bien claro, pero siempre lo mencionamos, ¿no? Ok, ¿todo bien hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada.
Ok, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento electroconvulsivo. Este tratamiento se da únicamente cuando el médico lo prescribe. Y eso quiere decir que el paciente lo necesita sí o sí. Veamos. ¿Qué es el tratamiento electroconvulsivo? Voy a ponerlo grande a ver si lo pueden ver. ¿Qué es el tratamiento electroconvulsivo? ¿Es una técnica terapéutica? Sí. ¿Qué va a hacer este tratamiento, esta técnica? ¿Qué es lo que va a generar? Al paciente se lo va a inducir de una manera controlada, porque para eso hay una prescripción médica, a que genere una convulsión tónico-clónica generalizada, o sea, en todo el cuerpo, que tenga una convulsión rápida, de acuerdo a la concentración de energía que está prescrito por el médico y la cantidad de veces y con el lapso de tiempo entre aplicación de electricidad al paciente, por así decirlo, teniendo en cuenta todo ello, como les mencionaba, a través de una estimulación eléctrica, ¿no? Entonces, eso es la definición de un tratamiento electroconvulsivo. Vamos a inducir al paciente que genere una convulsión mediante electricidad. ¿Cuáles son las indicaciones, no? Cuando hay un trastorno depresivo, no en todos, por ejemplo, en una depresión resistente a tratamiento, ya se ha probado todos los tratamientos, todos los medicamentos, ya se ha brindado las dosis que pueda resistir tu organismo y no hay un cambio, se prescribe un tratamiento electroconvulsivo para ver qué cambio genera. Una sola vez, si hay una mejoría, se puede volver, y si no lo necesita más, se deja ahí. Sí, depresión con síntomas psicóticos. Aquello que siempre va a estar ella deprimida porque hay un estímulo que ella siempre lo tiene ahí presente, entonces ya estamos hablando de una complicación. Cuando hay una inhibición o agitación, cuando ya hay muchos episodios de agitación psicomotriz, ¿no? Entonces también ahí se le brinda un tratamiento electroconvulsivo. Cuando hay muchos riesgos de complicaciones en el organismo, las complicaciones somáticas. Y cuando hay alguna contraindicación en el paciente, quizás le genera un efecto adverso algún fármaco antidepresivo. Ahora, los episodios maníacos o mixtos también es una indicación para que se le brinde el tratamiento electroconvulsivo. Puede ser una manía resistente al tratamiento, ya se le ha brindado toda la terapéutica correspondiente y no hay un cambio en la conducta, o por lo mismo anterior, cuando hay una contraindicación en algún medicamento que le genere un malestar al paciente. Cuando hablamos de esquizofrenia, cuando la esquizofrenia no hay resultado positivo, no hay resultados alentadores de mejora en el paciente, entonces también se va a prescribir tratamiento. Ojo, una vez más lo repito, esto lo hace únicamente el médico. La esquizofrenia catatónica, en esto ya habíamos hablado de los tipos de esquizofrenia, ¿no? Entonces, si estamos ante un episodio de una esquizofrenia catatónica, el paciente no hay reacción al estímulo, no reacciona, no se mueve, está en un tono rígido, lo que vamos a generar es una convulsión a través de la electricidad para que haya un cambio en ese movimiento y quizás pueda volver a su estado anterior. Cuando hay episodios agudos de agitación intensa, cuando hay desorganización conductual, cuando el paciente está muy agitado, muy inquieto, por así decirlo, que está en su brote psicótico muy alto en el pico, entonces también se le brinda un tratamiento electroconvulsivo, previa indicación, todo. Y también cuando quizás el paciente que es diagnosticado con esquizofrenia tiene una contraindicación, le genera algún malestar que no es beneficioso para el paciente, el tratamiento por vía oral pasa a ser un tratamiento electroconvulsivo. También puede presentarse un trastorno esquizoafectivo, que ya lo habíamos hablado, que no hay cambios al tratamiento farmacológico, también se le prescribe un tratamiento. Cuando no hay correcta evolución de la enfermedad,
y cuando podríamos hablar de un síndromes neurológicos, ¿no? Cuando hay un retardo en el desarrollo alentador o en la evolución del paciente, sin embargo va empeorando, se hace la inducción a la convulsión. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este tratamiento? Puede generar hipertensión intracraneal porque los electrodos se le colocan a la altura de la cabeza y esto puede generar hipertensión intracraneal. Glaucoma, porque afecta también, si estamos hablando sobre los nervios ópticos. Procesos ocupantes del espacio intracraneal, lo que hablamos, la hipertensión, quizá se puede generar algún inicio de una enfermedad intracraneal, patologías cardiovasculares graves. Esto es muy poco recurrente, pero siempre hay que tenerlo en cuenta ya que es una contraindicación del tratamiento. Todo esto se le dice al familiar, que no va a ser todo le va a dar al paciente, pero es un riesgo que se puede correr al darle ese tratamiento. Riesgos de reacciones infrecuentes a la anestesia, incluso puede perder un poquito la sensibilidad, ¿no? Entonces hay que tener bastante control. Es por ello que el médico prescribe la cantidad de energía que se le va a aplicar, el tiempo que se le va a aplicar, por cuánto tiempo y cuántas veces, y el lapso de tiempo entre choque y choque, por así decirlo, cuando se le aplica electricidad, ¿no? Ahora, el mecanismo de acción. Como lo mencionábamos al inicio, vamos a inducir a la convulsión, pero esto, ¿qué va a hacer? Cuando hay una convulsión, cuando vamos a generar esta convulsión, va a haber una liberación de gran cantidad de neurotransmisores. ¿Estos qué van a hacer? Que hay que estos cambios, digamos, en un paciente que está catatónico, por así, con ejemplo, no hay una correcta liberación de neurotransmisores, porque este paciente los retiene y se mantiene rígido. Al inducirlo a la convulsión mediante electricidad, al pasarle electricidad, el paciente va a reaccionar y va a haber una regresión de aquel estado catatónico del paciente y vamos a poder observar que el paciente ya empieza un poco a flugar los músculos, ¿no? Entonces, esta electricidad va a afectar, va a hacer que los neurotransmisores, que todas esas células que están en el cerebro reciban un choque y como que se vuelvan a reiniciar, ¿no? Y vamos a ver el cambio en el paciente. El tratamiento electroconvulsivo estábamos hablando. Exacto. Los riesgos. Ya habíamos hablado sobre las contraindicaciones, también hay que saber mencionar una vez más, porque cuando nos pueda llegar a tocar a pasar por esa etapa de atención al paciente con alteración mental, informar a la familia. Nosotros como personal de enfermería no debemos de dejar el lado educativo, el rol educador, el rol docente, siempre vamos a realizarlo. ¿Por qué? Porque la población, la sociedad está ávida, está sedienta, está con esas ganas de seguir aprendiendo, y eso favorece porque nosotros le informamos que para que cuide su salud, y a nosotros nos beneficia porque ya con conocimiento la población va a cuidarse. Entonces, ¿cuáles son los riesgos al aplicar el tratamiento electroconvulsivo? Hay un deterioro de la memoria, va a haber una confusión después de ello, se va a sentir confuso, mareado, va a tener dolores de cabeza, dolor muscular, porque ha tenido una descarga eléctrica, chicos. Entonces, el paciente va a sentir náuseas. Entonces, ahí el personal de enfermería tiene que estar atento a estas, ya sabemos los riesgos, entonces ya vamos a estar preparados, ¿no? Vamos a tenerlo recostado en cama hasta que se le pase poco a poco estos síntomas que puede llegar a tener después del tratamiento electroconvulsivo. Va a tener la presión baja, hay que estar monitoreando las funciones vitales hasta poder nuevamente volverlo a su unidad o a su pabellón. Quizás va a tener una reacción alérgica a algún anestésico, también hay que estar pendientes de ello. Y cuando se le va a aplicar la terapia electroconvulsiva, se le protege los dientes, ¿no? Por eso, si no fuera así,
puede generarse pérdida de piezas dentarias, las lesiones dentales, ¿no? ¿Qué requisitos debemos tener nosotros para que el paciente sea llevado al área de tratamiento de electroconvulsiva, la terapia electroconvulsiva, adecuadamente? Como le mencionaba, consentimiento informado de la familia, del paciente, en todo caso el paciente aún puede entendernos siempre. Si por cierto, ay, ya no entiende, ya no le vamos a decir nada, la familia nada más sabe qué señora se le va a dar esto y ya. ¿Quiere o no quiere? No, ¿no? Hay un tiempo que nosotros nos debemos de tomar para que el paciente, para que la familia nos entienda todo, porque este es un cambio dentro de la cosmovisión de la familia. Están atravesando por una etapa en que ni ellos mismos se sienten tan angustiados, se sienten tan tristes, hasta avergonzados, como les mencionaba. Entonces hay que tratarles de hacerle entender estos términos y cómo es que se va a llevar todo. Valoración anestésica con estudios. Es por ello que acá veníamos los riesgos. O sea, existe una reacción alérgica, aquí ya debemos de saber si es alérgico o hacerle las pruebas correspondientes para saber si tiene alguna alergia, algún medicamento o algún anestésico. Exámenes complementarios, hemograma, radiografía de tórax, si tiene algún problema que se pueda visualizar mediante estos exámenes, pues se tienen que realizar para estar pendiente de qué otra complicación pueda llegar a tener el paciente al aplicarse la terapia electroconvulsiva. Un ajuste al tratamiento farmacológico, claro, porque el paciente quizás no va a recibir su tratamiento que recibe todas las mañanas después de asearse y después al tomar su desayuno, no lo va a recibir. Entonces hay que siempre estar velando por ellos. Eso no quiere decir que no lo va a recibir todo el día, sino que hay que hacerle un cambio de horario por los días en que va a recibir su tratamiento, su terapia electroconvulsiva. El paciente tiene que estar en ayunas y tiene que estar limpio. Tiene que realizar el baño, se le prepara y se va en ayunas al área de terapia electroconvulsiva. No se va solo, lo lleva el auxiliar de enfermería, en compañía con el licenciado, con todos sus requisitos pendientes, con el consentimiento de la familia, con su historial médico. Se le presenta al médico que va a realizar la descarga en la terapia electroconvulsiva para que se pueda proceder a llevar a cabo el tratamiento. Y chicos, eso sería lo que quería que podamos aprender en cuanto quería centrarme a la esquizofrenia y hemos hablado un poco más acerca del tratamiento, las complicaciones, las causas, cómo es que el paciente va atravesando cada etapa en este proceso de la enfermedad y cuando el paciente está agitado, cómo es que lo vamos a observar, qué se le va a dar en este caso cuando esté agitado, la sujeción mecánica. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar o de brindar este tipo de atención, lo que es la sujeción mecánica. No, Miss. No. Entonces, muchas veces es un poco demandante. Al inicio les decía, ¿no? Cuando iniciamos este tema, les decía que hay que tener bastante fortaleza física y mental. ¿Por qué será? Porque nunca quizás hemos visto un berrinche de un niño, ¿no? Que decimos tan chiquito y tiene tanta fuerza para hacer este berrinche porque nos jala de un lado a otro. Entonces, claro, algunos han tenido la oportunidad de observar. Entonces es demandante porque tienes que, tú solo no lo puedes hacer obviamente. Entonces, incluso a 4 personas, a 4 personal de salud, se le hace sumamente complicado porque tiene tanta fuerza en ese brote psicótico del paciente que hasta incluso nos puede llegar a tumbar. Entonces hay que estar preparados físicamente y emocionalmente. Porque si no, quizás extrapolando ya, podemos decir que el personal lo puede tomar muy personal y que tenemos que tener en cuenta que el paciente no está en sus cabales, el paciente tiene otra idea, tiene un distinto pensamiento, una alteración mental. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les ha quedado claro? ¿Alguna sugerencia? Los 15 es admisión de medicamento, admisión de medicamento.
Perdón. No, licenciada, estaba hablando con el celular. Disculpe. Ah, ya. Pensé que me estaba haciendo una pregunta. No. Ok, claro, ¿no? Acá no Sí, menciona. licenciada, ¿me podría reforzar en el tema de electroestimulación? Creo que dijo, sí. ¿La terapia electroconvulsiva? Ay, Exacto, sí. ¿Qué es lo que no quedó claro? Que se utilizan en pacientes esquizofrénicos, dijo. Sí, si bien es cierto, no en todos, sino, acá lo mencioné, cuando hay resistencia al tratamiento, cuando vemos que ya tenemos un tiempo ya el paciente está tomando su medicamento por vía oral y no hay mejora del cuadro del paciente, aún tiene alucinaciones, aún tiene paranoias en su fase más aguda que lo podemos observar, entonces el médico va a prescribir, ¿sabe qué? Lo vamos a someter a una terapia electroconvulsiva para ver cómo reacciona su organismo. Si mediante la terapia electroconvulsiva hay un cambio, entonces vuelta otra vez al tratamiento vía oral para ver cómo es que el cerebro ha captado este estímulo, esta administración de electricidad para su mejoría. Ese era tu... Está bien, mis gracias. Sí, gracias. Ok, a ustedes que me preguntan, porque si ustedes se quedan con la duda, nos quedamos con la duda para siempre. Ok, chicos. Susan, me estabas escribiendo. La compañera Raquel Céspedes. Sí se conectó, me dices, pero se ha retirado, ¿no? Sí, se le acabaron los datos del celular y no tenía internet en la casa, dice. Ok. Vamos a proceder a llamar lista, ¿ya? No hay ninguna duda, ¿correcto? Hemos culminado este capítulo de la atención al rol del auxiliar de enfermería al paciente con alteración mental. El próximo miércoles ya vamos a iniciar otro tema, como les mencioné. Chicos, quiero que participen. Si yo veo que participan, yo me busco alguna metodología para que sea mucho más, que no sea que lo estamos mirando, sino que de manera práctica, de que estemos participando siempre. ¿Qué, chicos? Está bien. Está bien, mis. Esta diapositiva le ha agregado algunas cosas. Claro, se le va a brindar, chicos, no se preocupen. Todo el material que yo les brindo se le va a brindar porque ustedes, como les dije, lo repasen y vamos a tener una evaluación al final del módulo. ¿Ya? Entonces espero el próximo miércoles. Tengan buen fin de semana, cuídense bastante.